Hebreo 1 dice, pero Dios hablando muchas veces en otra y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que está diciendo Hebreo, que el universo existió por la palabra que Dios dijo para que existiera, pero que en el momento del hecho, Jesús, que en ese tiempo del verbo, estaba ahí presente en la acción para crear todas las cosas que se ven. Dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el versículo 3, ahí vemos que el escritor está diciendo que Jesús se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. ¿Por qué dice que se sentó a la diestra en la majestad en las alturas? Sencillamente porque aquí el escritor está hablando del Dios que se hizo carne en la persona de Jesucristo, quien murió en la cruz y nos perdonó a través de su sacrificio y su sangre vertida en la cruz. ¿Dónde podemos ver eso? En el versículo 3, donde él dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, refiriéndose a Cristo. Pero que ese Cristo era Dios. O es Dios. En el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí era donde quería llegar. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 no se revela que realmente Jesucristo es Dios, porque él recibió adoración de los ángeles. Si usted se escudriña la Biblia, se daría cuenta que en ninguna parte usted va a encontrar donde los ángeles alguna vez adoraran a un ser humano. Bueno, al menos yo no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, puede llamarme y decirme de los santos. Yo encontré en la Biblia donde un ángel adoró a un hombre. La adoración es diseñada única y exclusivamente para que se le diera al creador de todas las cosas, incluyendo los seres humanos. Es decir, Dios creó los seres humanos para que le adoren. Dios creó los ángeles para que le adoren. Si en vista de que Dios creó los ángeles para que le adoren, entonces, si aquí vemos que a Jesús le rinden adoración a través de los ángeles, entonces indica que es Dios. Porque si Jesús no hubiese sido Dios en los días de su vida terrenal, entonces él no había aceptado la adoración de las personas que le seguían. Entonces, partiendo de esta premisa, entonces nos daríamos cuenta que sí, realmente Jesús es Dios. Porque si él no hubiese sido Dios, entonces habría rechazado la actitud de adoración que le rendían las personas que seguían sus mensajes, su doctrina. Por eso dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O evidentemente al único que se le rinde adoración es a Dios. Entonces si a Jesús le rindieron los ángeles adoración, entonces indica que era Dios, o que es Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dice aquí que este misterio es indiscutible, porque Dios fue manifestado en carne. Es decir, el Dios eterno, el Dios que habita en la eternidad, el Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares, las estrellas, la luna. Dice que ese Dios que creó todo el universo se manifestó en carne. ¿Cómo lo hizo? Tomó cuerpo a través de la persona de Cristo. ¿Dónde podemos ver y confirmar esto de que Dios se manifestó en carne? En San Juan. Mire lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Confirma lo que dice el apóstol Pablo
en Primera de Timoteo. Pero mire lo que dice el Antiguo Testamento, en Isaías, que es ahí donde nos confirma la Biblia que ese Dios que se hizo carne en la persona de Jesucristo y que anduvo por las calles polvorientas de Jerusalén, es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde lo podemos ver? Isaías 9, mira lo que dice, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Escuche bien, Dios fuerte. El profeta Isaías está diciendo que ese niño será llamado con un nombre admirable y que sería Dios fuerte. Él da 4 características que representan a Jesucristo como nuestro Dios. Primero, consejero. Segundo, Dios fuerte. Tercero, Padre eterno. Y cuarto, príncipe de paz. Nosotros sabemos que el único que puede dar paz al ser humano es Jesucristo. Por eso él dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. O sea, es una paz en lo más profundo de nuestras almas, que obviamente se manifiesta es a través del Espíritu de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Partiendo de aquí, entonces empezamos a vivir una vida de gozo, de paz. Entendemos que Jesús es Dios porque Él, antes de venir en carne, Él habitó en la eternidad. ¿Cómo podemos confirmar eso? La misma Biblia da la respuesta. En el versículo 1 de San Juan, ahí vemos donde el apóstol dice que Jesús en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, que Jesús existía en la eternidad, pero no como hijo, sino como verbo, que es Dios mismo. Alabado sea Dios. Entonces dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 3 está diciendo, por ese verbo, dice que todas las cosas fueron hechas. O sea, que Jesús, en la eternidad, en el verbo que era Dios, estuvo presente en la creación. Porque fue Dios que creó todas las cosas. Y si Jesús existió en la eternidad a través del verbo, entonces indica que Él estaba presente en el momento que se hizo la creación. O sea, existió antes de existir todas las cosas. Vamos a ver qué nos dice Colosenses cuando habla de Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. O sea, estoy confirmando lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, es decir, por medio de Jesús y para Él. Entiéndase que lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es relacionado con Jesús, donde confirmamos de una forma más indubitable de que Jesús existió en la eternidad, o sea, antes de que existieran todas las cosas. En el versículo 17, donde Él dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, que según lo que dice el versículo 17 de Colosenses, capítulo 1, no hay duda de que Jesús, primero, existió antes de todas las cosas. Y que si existió antes de todas las cosas, entonces es Dios. Porque Dios es desde la eternidad y por la eternidad. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que detenernos, orar, recibir el Espíritu Santo, permitir que Él nos dirija y que nos revele la Escritura para nosotros entender este misterio que es tan profundo y que a veces para muchos le es difícil entenderlo
Bueno, simplemente porque quizás no lo interpretan desde una perspectiva espiritual, sino que se van a la parte humana. Cuando se interpreta este tema desde una lógica humana, entonces no la vamos a entender. Por eso es que en este tiempo tan difícil es necesario que los creyentes sean dirigidos a través del Espíritu de Dios para que esa sustancia que dice Hebreos en el capítulo 1, entonces se meta dentro de nosotros y podamos recibir la revelación del misterio que el Espíritu de Dios se revela al apóstol Pablo para que lo predique a los gentiles. Cuando él dice a los efesios, es misterio que en otras generaciones no fue revelado a los hijos de los hombres, pero que ahora ha sido revelado a través de ¿quién? De los santos profetas por medio del Evangelio. Hebreo 1 dice, pero Dios hablando muchas veces en otra y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que está diciendo Hebreo, que el universo existió por la palabra que Dios dijo para que existiera, pero que en el momento del hecho, Jesús, que en ese tiempo del verbo, estaba ahí presente en la acción para crear todas las cosas que se ven. Dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el versículo 3, ahí vemos que el escritor está diciendo que Jesús se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. ¿Por qué dice que se sentó a la diestra en la majestad en las alturas? Sencillamente porque aquí el escritor está hablando del Dios que se hizo carne en la persona de Jesucristo, quien murió en la cruz y nos perdonó a través de su sacrificio y su sangre vertida en la cruz.